basarse, ¿no?, en otras indicaciones. Solamente en el caso extremo en el cual no contemos con el manual del fabricante ni la recomendación directa del fabricante sobre qué lubricante es el adecuado para esa máquina o para ese sistema, solamente en esos casos recurriríamos a libros o a recomendaciones genéricas que existen entonces en manuales de lubricación. En esos casos, normalmente se selecciona un lubricante menos viscoso para lugares más fríos y un aceite o un lubricante líquido más viscoso para lugares más calientes. En otras palabras, para lubricar una máquina, ¿no?, tipo, por decirles, Oruro, Potosí, especialmente en esta época de invierno, usaríamos un lubricante menos viscoso, quién sabe, un 32 o un 48. Pero si vamos entonces a lubricar una máquina, ya sea en Santa Cruz, en Pando, en Beni, especialmente en verano, tal vez entonces un 68 no sea el adecuado, una viscosidad 68 no sea adecuada. Tal vez sea mejor entonces usar, ¿no?, una especificación un poquito mayor. Vamos a ver aquí una tabla de una equivalencia que existe, ¿no?, entre varias normalizaciones con respecto entonces a, aquí está, ¿no?, con respecto a lo que sería entonces la norma ISO de especificación de viscosidades relativas, ¿no?, en centi-stocks. No se olviden que los centi-stocks se usan para especificar entonces viscosidades relativas. Y aquí estamos viendo que en la norma ISO entonces me va a decir ISO BG, BG significa grado de viscosidad, del 32 hay el 46, el 68 y el 100, ¿no? Entonces, para, quién sabe, para Santa Cruz y para Pando, Trinidad, ¿no?, el Beni, en verano sería indicado un lubricante BG 100, porque en las altas temperaturas promedio que hace en esas regiones, la viscosidad va a disminuir. Y para Cochabamba sería entonces ideal una viscosidad, como tenemos un clima templado, una viscosidad BG 68. No se olviden que he hablado, es una recomendación que no se debe tomar en cuenta si es que yo cuento con la información del fabricante. El fabricante es el que manda respecto entonces a qué lubricante debemos usar, y adicionalmente sabemos que un lubricante industrial, un aceite lubricante industrial, no solamente tiene que ver en sus propiedades la viscosidad, sino también tiene muchísimo, pero muchísimo que analizarse respecto a los aditivos necesarios para que ese lubricante tenga unas buenas características de proteger a la máquina y a los sistemas entonces que estamos lubricando. Vamos a darle entonces una mirada, vamos a recordar un poco cuáles son, ¿no?, los principales tipos de aditivos que usamos en los lubricantes industriales. Recordando entonces que los aditivos los podemos clasificar en 3 subgrupos: aquellos aditivos que se ponen al aceite para mejorar la estabilidad química del aceite, o sea, para que no se degraden, no se deterioren tan fácilmente cuando se los está usando. Estos aditivos pueden ser antioxidantes, antiespumantes o demulsificantes. O también podemos usar entonces algunos aditivos para proteger mejor las superficies de las piezas o de las máquinas que estamos lubricando. Proteger la superficie de lo que estamos lubricando. Que especialmente, ¿no?, lo más importante, miren, ponemos aditivos que evitan el desgaste, aditivos antidesgaste. Estos son muy importantes porque en el fondo una de las principales funciones que tiene el lubricante justamente es esta, ¿no?, evitar el desgaste. Hay muchísimas tecnologías de estos aditivos,
pero muchas están basadas en aditivos a base de zinc y cadmio. Entonces, de aquí a poquito vamos a ver una tecnología muy importante para ver la calidad de un aceite en funcionamiento, porque en funcionamiento el aceite se va deteriorando y va perdiendo, ¿no?, sus aditivos, y una tecnología muy importante sería el análisis de aceites, pero mientras tenemos paciencia para ver cómo se hacen los análisis de aceites, entonces es muy importante, ¿no?, los aditivos antidesgaste y de extrema presión. Son los aditivos más usados y más requeridos normalmente en los lubricantes industriales. Obviamente hay otros, ¿no? Hay aditivos que inhiben la formación de herrumbre, ¿no?, la oxidación. Hay aditivos que modifican la fricción. Hay aditivos detergentes y dispersantes, ¿no? Hay muchos tipos de aditivos, pero especialmente mencionamos los de extrema presión, los abreviamos como EPs, aditivo EP, o los aditivos antidesgaste. Bien, una tercera familia de aditivos que ayudarían a tener lubricantes de mejor calidad estaría entonces en función de que ese lubricante tenga aditivos que mejoren el desempeño del lubricante al cumplir sus funciones. Y entre ellos destacamos entonces aditivos que van a disminuir el punto de fluidez, van a mejorar el índice de viscosidad, aquella propiedad tan importante que estaba asociada con la estabilidad de la viscosidad del lubricante cuando hay cambios de temperatura. Aditivos que sean de antiadhesividad o emulsificantes. Bien, entonces hay muchos tipos de aditivos y muchas veces uno se pregunta, caramba, ¿por qué este aceite es tan caro y por qué este otro es tan barato, ¿no? Sin entonces entender bien las especificaciones que puede tener un aceite lubricante. Hay que tomar en cuenta de que un aceite que tenga aditivos EP de extrema presión y antidesgaste no va a tener el mismo costo que un lubricante que no cuente con estos aditivos. Entonces es muy importante analizar que los costos también tienen que estar en función de la presencia que tengan estos aditivos en los aceites lubricantes. Bueno, entonces para cerrar este tema, quiero que quede muy claro de que cuando estamos hablando de aceites que vamos a usar en máquinas industriales, es importante entonces pensar que vamos a seleccionar y especificar los aceites que vamos a poner, ¿no?, o cambiar en esas máquinas, siempre con aceites especificados bajo norma ISO. Y como veíamos en la tablita, entonces en la norma ISO los aceites se especifican con las letras BG y un número que está asociado con la viscosidad en centistocks que presentaría ese lubricante si es que entonces la temperatura está a 40 grados centígrados. Cerramos entonces el tema con esa reiteración, ¿no?, de que aceites industriales con norma ISO. Bueno, pero el otro campo enorme que tenemos de la lubricación, enormísimo, está entonces en la lubricación de automotores, vehículos, ¿no? Camiones, camionetas, automóviles, motos, equipo pesado para trabajar caminos, para trabajar entonces, ¿no?, en mineras, motores estáticos, pero de explosión que funcionen con combustible. Entonces, ese tipo especial de maquinaria se lubrica con lubricantes diferentes a los industriales, debido especialmente a que los motores comienzan a funcionar fríos y a medida entonces que van siendo utilizados, calientan hasta llegar a una temperatura que le llamamos de temperatura en régimen permanente. Es bien caliente, ¿no? Al funcionar con combustión, estos motores realmente se calientan bastante, dan hasta miedo, ¿no? Si uno apoyaría la mano sobre, digamos, el motor de una moto o las aletas de enfriamiento que tiene el motor, ¿no?,
uno puede quemarse con mucha facilidad la piel porque las temperaturas son elevadísimas a las que llega un motor. Por ese motivo, los aceites que se usan en este tipo de lubricación de automotores es especial. Y en Bolivia se ha vuelto tradición y prácticamente en todo el mundo también, los principales fabricantes de automotores, Toyota, Nissan, ¿no? McLaren, Ferrari, etcétera. Entonces, utilizan también estas especificaciones bajo la norma SAE. ¿Qué es la SAE? La Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos. Entonces, los aceites para aplicaciones de automotores se especifican en norma SAE. Vamos a darle entonces una mirada a lo que sería la norma SAE. Bien, en la norma SAE, un aceite lubricante va a venir especificado con su viscosidad a través de un número que clasifica la SAE en función de su viscosidad que presenta el aceite en centipoasis, Y como es una unidad un poco diferente, ¿no? Los centipoasis son una unidad de medir viscosidad absoluta o dinámica, los centipoasis. Es por ese motivo que no acostumbramos entonces a tener en la cabeza estas unidades en centipoasis y directamente usamos solamente el número que tiene especificado entonces la SAE para ese determinado tipo de viscosidad del lubricante líquido. Solamente como ejemplo, un aceite, por decirles 25W, ¿no? Que estamos viendo aquí, 25W, tiene una viscosidad a menos 5 grados centígrados. No se olviden que la viscosidad siempre tiene que estar asociada con la temperatura en la cual se ha medido, porque la viscosidad cambia con la temperatura. Entonces, a 5 grados centígrados presentaría una viscosidad de 6.000 centipoasis, este 25W. Si yo hablo de un lubricante, ¿no? Como el 0W, este presentaría entonces a menos 30 grados centígrados. Uy, bastante frío, ¿no? Aunque ustedes no crean, en lugares como Siberia, que queda en Rusia, ¿no? O como Alaska, que está en Norteamérica y que hace parte de Estados Unidos, en invierno hace menos 65, menos 68 grados centígrados de temperatura. Ahí sí realmente es frío, frío, ¿no? En Bolivia no tenemos tradición de tener regiones tan frías, difícilmente llegamos, ¿no? A tener menos 20 grados centígrados. Es muy extrema esa región donde llegamos a esas temperaturas. Pero de todas maneras, ¿no? Un SAE 0W estaría indicando entonces que va a tener una viscosidad de 3.250 centipoasis a temperatura entonces de menos 30 grados centígrados. Entonces, no nos acordamos nosotros esta viscosidad de centipoasis, no, como usuarios, ¿no? De los lubricantes no usamos esa viscosidad y nos abocamos directamente a usar el grado SAE del aceite. 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, y después de esos vienen los que no tienen la W, 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera, etcétera. Los más viscosos, que serían entonces a partir del 40 para arriba, voy a ver si tengo aquí alguna tablita un poco más completa. Aquí, ¿no? Estos aceites entonces, ¿no? Más viscosos del grado SAE, ¿no? A partir del 50 para arriba, se utilizan no tanto en el motor, para lubricar el motor a explosión, sino entonces para la transmisión, la caja o el diferencial que podría tener entonces ese vehículo.
Pero como un aceite más viscoso, con mayor grado SAE de viscosidad, va a presentar el problema de que va a generar más fricción, en contraposición también, pero va a resistir mejor las cargas. Pero ¿qué sucede? Estamos atravesando, ¿no? en esta etapa tecnológica de la humanidad, una optimización de las máquinas para que no gasten tanta energía, porque la energía, además de tener un costo, genera entonces problemas al medio ambiente, ¿no? Consumimos el petróleo y echamos, ¿no? gases de combustión al medio ambiente que son contaminantes y que perjudican nuestro medio ambiente. Entonces, por ese motivo, los diseños más modernos de cajas, de automotores, ¿no? especialmente de vehículos ligeros, no hacen diferencia hoy en día, ¿no? Prácticamente los mismos aceites que se meten al motor, al cárter del motor, también se están usando entonces en las cajas. No es entonces el caso de vehículos del siglo pasado, donde hay una gran diferencia de viscosidades a ser usadas en el motor, más delgados, más ligeros, menos viscosos, y en las cajas, donde se usan entonces aceites de grado SAE más elevado, más viscosos, en otras palabras. Bien, pero el concepto está claro, ¿no? En la norma SAE, que son la norma que es la norma que usamos para especificar lubricantes líquidos para automotores, hay una diferencia muy grande entre los lubricantes que tienen especificación con la W y los lubricantes que no tienen la especificación con la W. Los aceites lubricantes que tienen la W, como su nombre indica, miren esta W en inglés, es una abreviación de winter. Winter en inglés significa invierno. Invierno asociamos con ¿qué? Asociamos con frío. Entonces son grados de viscosidad SAE, estas que tienen W, adecuadas cuando el motor está en frío. En una mañana arrancamos, el motor no ha llegado a su temperatura normal de funcionamiento, no está en régimen permanente aún, y el aceite no está muy viscoso. Por ese motivo, entonces, se ha desarrollado esta especificación W, donde vamos a notar de que la viscosidad máxima que podría tener este lubricante tendría que ser todavía la suficiente como para que la bomba de aceite pueda entonces hacer que el aceite llegue al lugar donde se requiere lubricar. Es peligroso entonces si un aceite en frío, cuando está haciendo mucho frío, se vuelve muy viscoso y la bomba ya no tendría capacidad de bombear ese aceite para hacer llegar al lugar donde se tiene o se requiere la lubricación. Por ese motivo, ¿no? Veíamos aquí que un aceite 0W tiene una viscosidad, ¿no? Idéntica, por ejemplo, casi idéntica, ¿no? A un aceite 15W, tiene la misma viscosidad, pero prácticamente la diferencia está ¿dónde? Que esa viscosidad, ¿no? De 33.500 centipoasis es todavía posible de que una bomba normal, ¿no? De aceite pueda entonces hacer recircular ese aceite. Pero miren, ¿no? Cuando yo tengo entonces un aceite 10W, esos 3.500 centipoases de viscosidad van a entonces a estar a 20 grados, a menos 20 grados centígrados. Si el aceite está, por decirles, a menos 25 grados centígrados, esa viscosidad va a aumentar. Y es probable entonces de que el aceite no pueda ser bombeado o tarde mucho entonces para llegar al lugar que se necesita lubricar y va a haber desgaste en el motor. Entonces este aceite 10W no sería el indicado de que podamos ser usados para poder entonces usarlo a temperaturas inferiores a menos 20 grados centígrados. Pero yo tengo la solución. Podría usar un aceite 5W, en ese caso,
porque este aceite 5W va a presentar una viscosidad de 3500 centipoasis a menos 25 grados centígrados. Esto es importante, ¿no? Yo podría usarlo entonces a temperaturas más frías sin que se me congele, entre comillas, ¿no? Permitiendo entonces de que todavía podría usar. Bien, entonces, una conclusión estamos sacando, miren, un aceite, cuanto en su grado de viscosidad, cuando lleva la letra W, tiene un número menor, es mejor para partidas en frío. Va a llegar más rápido al lugar donde se necesita lubricar y en consecuencia va a haber menos desgaste. O sea, un aceite 0W es mejor que uno 15W y mejor todavía que un 20W para partidas en frío. Pero el problema es de que cuando yo necesito lubricantes que sean 5W, 0W e inclusive algunos 10W, es necesario que el aceite sea sintético, o sea, mucho más caro que el mineral, o mínimamente sea semisintético. Esa es una gran dificultad. Por ese motivo, no es entonces muy frecuente el uso de estas especificaciones en automotores que están diseñados para funcionar en lugares donde no se llega a temperaturas tan extremas, ¿no? Como les comentaba, ¿no? La Siberia en Rusia, Alaska en Estados Unidos. Entonces, no hay en otros lugares temperaturas tan extremas. Pero sí estaríamos muy conscientes de que cuanto menos sea el número que acompaña a la W en el grado SAE, mejor es ese aceite. Bien, lo mismo no ocurre para los grados SAE de lubricantes que no tienen la W. Estos aceites lubricantes han sido desarrollados para lubricar a los motores cuando el motor está caliente. Y cuando el motor está caliente hay un problema. Perdemos la viscosidad. Y al perderse la viscosidad, entonces falla la capa lubricante, la película lubricante se rompe, va a haber contacto entre los metales y va a haber desgaste. Por ese motivo, entonces, los fabricantes son los que me dicen cuál es el aceite que yo tengo que usar, cuál es el grado SAE de aceite que yo tengo que usar en mi automotor. Y hasta automóviles que se fabricaban en el siglo pasado, esa especificación cambiaba si es que yo entonces tenía temperaturas ambientes abajo de 10 grados centígrados o temperaturas ambientes superiores a 30 grados centígrados como promedio, ¿no? Entonces no era igual un aceite para un auto en Santa Cruz que en Oruro. Hoy en día los motores más modernos ya no tienen ese problema. El fabricante normalmente ya especifica un solo grado de viscosidad para el motor, tanto en temperaturas extremas como en temperaturas elevadas. Pero siempre son aceites multigrado. ¿Qué significa un aceite multigrado? Les voy a mostrar entonces, miren, un aceite comercializado, un bidón, ¿no?, de aceite comercializado por entonces yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que es un poco más moderno, pero no es un aceite que esté siendo fabricado en Bolivia, sino simplemente es un aceite, se está viendo ahí, ¿no? En la pantalla, voy a invertir la pantalla para que la vean paradita, y al otro lado, ¿no? Está ahí sobre cabeza, perdón. Es un aceite entonces que tiene la marca comercial de yacimiento, se llama Extreme, ¿no? Ahí se ve G12, lubricantes YPFB, ¿sí? Y me dice que es un aceite grado SAE 10W40. Entonces, miren, la especificación 10W que habíamos aprendido, un aceite especial para las partidas en frío, que tiene una viscosidad razonable todavía, hasta menos 20 grados centígrados, ¿cierto? Y el número solito 30 me estaría especificando entonces un aceite para régimen, una viscosidad adecuada del aceite, ¿no?, para régimen en caliente, cuando el motor está caliente, y en consecuencia entonces
este es un aceite multigrado. Reitero, es un aceite multigrado, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple dos especificaciones. Una especificación en frío, para partidas en frío, y una especificación para régimen permanente. No es que sean dos aceites mezclados, es un solo aceite que tiene entonces la capacidad de poder cubrir las dos especificaciones a diferentes temperaturas que se da entonces en los lubricantes requeridos para motores a explosión. La especificación normal, sin la W, se la da a 100 grados centígrados, que es más o menos 210 grados Fahrenheit. Importante, ¿no? Los motores, entonces, relativamente modernos, solamente se pueden lubricar con aceites multigrado. O sea, siempre vamos a reconocer un aceite multigrado porque va a haber dos números separados por una W. La W en el fondo había correspondido al primer, ¿no? A la primera especificación, que es una especificación para partidas en frío. Les explico esto del aceite multigrado. Es como más o menos tener un ciudadano con doble nacionalidad. Entre ustedes debe haber gente que tiene parientes en Argentina y que ya tiene entonces el carnet, ¿no? El carnet de ciudadano argentino. De nosotros el carnet de identidad, ellos tienen otro nombre, ¿no? Pero ya tienen doble nacionalidad. Es la misma persona, pero ha cumplido los requisitos para ser ciudadano argentino y al haber nacido en Bolivia también ha cumplido los requisitos para ser ciudadano boliviano. Entonces lo mismo, ¿no? Un aceite multigrado cumple los dos requisitos: la viscosidad máxima para partidas en frío y las viscosidades recomendadas para régimen permanente, pero es un solo aceite. Los aceites multigrado solamente fue posible de fabricarlos con la mejora de la tecnología de los aditivos. Aceites entonces antiguos no podían ser fabricados como siendo multigrado. Por ese motivo, no entonces se usaban aceites multigrado en motores antiguos, ¿no? Entonces había un aceite, por ejemplo, fabricado por yacimientos que era el 40 especial, ¿no? Este tipo de aceite ya es obsoleto, no se usa más. Entonces no hay motores de explosión que usen aceite solamente monogrado. Ahora todos los motores exigen aceites multigrado. ¿Quedó claro? Bien, entonces, ¿qué aceite yo le pongo a mi auto? ¿Será mejor ponerle un 40W10? ¿Será mejor ponerle un 5W30 o un 10W40? ¿Cuál será mejor? No, no hay nada mejor ni peor. ¿Qué aceite debemos ponerle? El que nos dice el catálogo del fabricante del automóvil. No hay que inventarse. Reitero, ¿qué aceite debo usar en mi motor? Exactamente tienes que usar el aceite recomendado entonces por el fabricante de tu vehículo. No puedes usar otro. Los fabricantes de automotores se dan cuenta de que a veces hay dificultades de conseguir un lubricante adecuado para una determinada región, en una cierta época. Por eso a veces nos dan alternativa. Me dicen, de preferencia use el 30 o el 5W30, pero si no consigue, alternativamente use el 10W40, por decir. Pero siempre hay que tratar de seguir la primera recomendación, ¿no? El fabricante es el que me indica cuál es esa primera recomendación para no penalizar la vida útil de mi motor y protegerlo adecuadamente. Segunda cosa importante, los motores van entonces siendo mejorados periódicamente, año tras año. No permanecen entonces los motores estáticos, ¿no? Los motores siempre se van mejorando. Y esa mejora entonces va reflejándose, ¿no? En mayores exigencias en los motores. Los motores cada vez son más ligeros,
los motores son entonces cada vez, ¿no?, con más exigencias hacia el lubricante. Por ese motivo, entonces, se ha desarrollado, según la API, recordándoles que la API es el Instituto del Petróleo Americano, un tipo de especificación para los diseñistas de motores de automotores, de autos, los motores de autos, para poder entonces lubricarlo adecuadamente. Entonces, no basta preocuparse con el grado SAE del aceite. 5W30, 10W40, 15W40, no basta con eso, ¿no? No basta usar la viscosidad adecuada, sino también entonces uno tiene que especificar o seleccionar su aceite de acuerdo entonces al año de diseño de su motor y a las exigencias que tiene entonces ese su motor. Cuando se comenzó entonces, ¿no?, con esta forma de mejorar la lubricación de los motores para mejorar su vida útil, apareció entonces la especificación SA. S viene de spark, que significa chispa. Recuerden que los motores a gasolina, las motitos, son entonces comandadas en su autodetonación por una bujía, una chispa, que entonces hace que exista la ignición dentro del motor para convertir entonces esa explosión en energía útil para mover la maquinaria. Entonces, miren, esta SA se usaba en aceites que no había aditivos, no había la tecnología de aditivos todavía. Y a partir de eso, entonces, los motores fueron mejorando, y las exigencias del aceite en cuanto a aditivos y desempeño que deberían cumplir, fueron también subiendo. Y así, miren, llegamos entonces a acompañar una letra a la S, que significa aceite para motores a explosión, ¿no? Los que utilizan bujía, que pueden ser a gasolina, a gas natural, GNV para gas natural vehicular, ¿no? O a GLP también, aunque es prohibido en Bolivia usar, ¿no?, el GLP para automotores, también serviría este tipo de lubricantes, especificación S. Y la letra a seguir es un indicativo de hasta qué año de diseño del motor este lubricante es entonces válido para ser usado y que va a proteger adecuadamente al motor. Un ejemplo, si uno se compra un aceite normal de yacimientos, no el que yo les he mostrado, el que les he mostrado es un aceite que Yacimientos no fabrica, sino importa. El Extreme, ¿no?, es un aceite importado, el Yacimientos solamente lo envasa. Entonces, este aceite normal que se fabrica en yacimientos es de una especificación SL. SL, miren aquí, ¿no?, que es resaltado. Entonces, la SL, ¿qué me significa, no? Que es un aceite para motores a gasolina, excelente, ¿no? Pero esa L me está especificando que ese aceite debería ser usado en motores que han sido diseñados hasta el año 2001. Estamos en 2020. Podrán ver entonces que Yacimientos se quedó rezagado con la tecnología necesaria, ¿no?, para poder cubrir las necesidades de lubricación de motores más modernos. No es un aceite entonces de buena calidad ya para motores más modernos, para vehículos más modernos. Bien, miren, una cosa, ¿no? El hecho de que mi auto sea último modelo 2020, yo me compro, ¿no?, mi auto Toyota, qué sé yo, 2020, no significa que el diseño de mi motor sea en 2020. Mi motor puede haber sido diseñado, ¿no?, el 2005, el 2006, y los requisitos entonces del lubricante que yo necesito para cuidar adecuadamente ese motor no necesariamente va a ser entonces una especificación con la letra del 2020, sino entonces el fabricante me dirá, ¿no? El fabricante del automóvil me dice, tú vas a usar un SAE
30 o 10W30 SN. Es lo que me exige a mí el fabricante de mi autito, por ejemplo. ¿No? Tengo un Toyota y entonces el fabricante me pide, ¿no?, que yo le ponga un aceite 10W30 SN. Entonces, si yo le pongo el aceite SL, ¿qué estaría haciendo? Estaría perjudicando la vida útil de mi motor, ¿no? Mi motor entonces no me va a durar lo que debería durar. Y yo digo, bueno, si no le pongo el yacimiento, le pondré otro, le pondré el SM. Tampoco sirve el SM, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces este SM solamente es bueno para motores diseñados hasta 2004. Necesariamente tengo que entonces ponerle un aceite SN, ¿no? SN, no tengo otra. Entonces, para eso, miren, el mismo aceite que les mostré hace un ratito, ¿no? Ahí está. Me voy a acercar entonces para que podamos ver la especificación API, ¿no?, del aceite. Voy a ver si se estabiliza un poco mi cámara. Ahí. Y aquí, no sé si pueden leer. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien podría ayudarme? No estoy con lentes. API Service S. ¿Qué letra dice ahí? ¿Nadie puede ayudarme? ¿Qué letra dice? S, ¿Qué es? SN, dicen, ¿eh? Entonces es el adecuado para el automóvil que yo tengo, ¿verdad? No recuerdo bien, SN. SN, ¿verdad? Pero está muy claro, ahí dice claramente, ¿no? Dice claramente cuál es entonces cuál es, ¿no?, el servicio API que yo necesito, SN. ¿Es SM, Ingen? N de nada. SN? ¿Eres ciego? Más ciego que yo, hermano, mira. Yo sin lente estoy viendo que es N. ¿Ahí ves o no la N? ¿Se ve o no se ve la N? SN. Está claro, ¿no? Entonces es el adecuado para que yo use mi motor. Entonces son dos cosas bien importantes. Las letras que van a entonces acompañar, ¿no?, a mi especificación del aceite. Y también entonces la otra cosa importante estaría asociada con el grado de viscosidad, ¿no? El famoso multigrado, ¿no?, especificado entonces por 10W40, 10W30, 5W30, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí tengo una tabla un poquito ya más moderna. Aquí vamos a poder tal vez percibir mejor. Aquí se puede ver, miren, que la especificación SN son hasta motores diseñados en el 2010, ¿verdad? Una cosa interesante, si el fabricante de mi motor me dice, ponle un SJ, y yo lo lubrico entonces con una calidad SG, lo estoy dañando a mi motor porque la calidad de SG es muy antigua. Pero si a ese requerido SJ yo lo lubrico con un SL, mejor, ¿no? Porque es más moderno mi aceite y tiene mejor desempeño. O sea, una especificación más moderna cubre las más antiguas. La SN cubre todas las anteriores, por ejemplo. Bien, lo que no es válido entonces es lubricar, ¿no?, con un aceite con especificación más antigua, un motor más moderno. Y aquí vemos entonces que la última especificación había sido la SN, ¿no? Entonces, este aceite de yacimientos cubre la necesidad inclusive de motores, ¿no?, fabricados en el 2020, ¿no? No hay mayores exigencias. Y aquí me dicen, ¿no?, miren el año que ha sido lanzado, el 2010, y esta especificación SA, por ejemplo, duró 30 años, ¿no? Ahora está obsoleto. Pero la SN, que es actual, está durando ya 10 años de su especificación y está vigente. ¿Cuáles están obsoletos? A partir del SJ. Ya eso está obsoleto, ¿no? Pero todavía hay motores que están siendo fabricados para ser lubricados con especificación SL, que fue desarrollada en 2001, SM en 2005 y las más modernitas SN en 2010. Entonces está muy claro, si yo voy a lubricar
los automotores a gasolina, alcohol, mezcla de gasolina con alcohol, a GNV, gas vehicular natural, o GLP, entonces voy a usar especificación S y la letra siguiente va a depender del año de diseño del motor. ¿Dónde voy a sacar esa información? No me la voy a inventar, la voy a conseguir en el manual del fabricante del motor. Y muy claro de que una especificación moderna cubre las más antiguas. Entonces no debería preocuparme. No voy a buscar SJ no va a haber, ¿no? Porque ya está obsoleto. Pero SL le va a ser perfecto, SM le va a ser perfecto, SN también va a tener un mejor desempeño todavía. Bien, miren, la mayor parte de los motores de vehículos muy grandes no funcionan a estos combustibles que acabamos de mencionar, gasolina, alcohol, mezcla de alcohol con gasolina, como es el caso de Bolivia, ¿no? O GNV, no usan eso. Los grandes vehículos y los motores estáticos que accionan especialmente generadores de energía eléctrica, funcionan con otro combustible que es el diésel. Y el diésel tiene otro sistema de funcionamiento del motor, no usa chispa, sino entonces el diésel cuando se comprime mezclado con el comburente que es el aire, autoexplota sin la chispa cuando se comprime, se autodetona, funciona por compresión en otras palabras. Por ese motivo se ha tenido que desarrollar otra categoría de aceites lubricantes para motores diésel, que no funcionan con chispa, sino que funcionan por la autocompresión, ¿no? La autodetonación en la compresión del motor. Y se reconoce sus aceites por la letra C. Se ve, ¿no? Es otra categoría, entonces hay que tener un poco de cuidado. Si yo pongo un aceite lubricante de calidad S, especificación API S, a un motor API a diésel, ¿no? Lo voy a dañar. Y viceversa, ¿no? Este no sirve para, entonces, el motor a gasolina. Y aquí podemos ver, miren, que también las especificaciones de la segunda letra fueron evolucionando hasta la actual, ¿no? Actualmente tenemos dos especificaciones. La CK, C significa entonces la letra, ¿no? Desarrollada para motores diésel que funcionan a compresión. La CK4, S4 es para motores a 4 tiempos. Y la K sería la letra entonces que me dice que el motor ha sido diseñado a partir de 2017. Les hago recuerdo que puedo comprarme un auto, una camioneta diésel, un camión diésel 2020 y no necesariamente va a requerir el CK, podría usar un CI, por ejemplo, que sigue vigente, ¿no? O un CH que sigue vigente, ¿cierto? Y esta especificación FA es especial, por eso ni la vamos a tocar, ¿no? Es para, digamos, motores de muy baja viscosidad, pero es un caso especial, ¿no? Normalmente los motores entonces a diésel son lubricados con la letra C, ¿cierto? C y S. Bien, los fabricantes de aceites se han dado cuenta de que a los usuarios nos gusta entonces la sencillez, la simplicidad. Y por ese motivo, con la tecnología de los lubricantes y sus aditivos, con las mejoras que ha habido, ellos logran aceites que pueden ser clasificados como S y también como C, o en otras palabras, pueden ser usados tanto en motores diésel como en motores a gasolina, indistintamente. Pero tiene que especificarme el fabricante, ¿no? Va a estar entonces en el redondito que hemos visto, ahí la barra, ¿no? Que sirve entonces para ambas cosas. Lo que sí es necesario tomar un poco de cuidado, porque en Bolivia existen comercializadores de lubricantes que son entonces muy, pero muy poco morales, ¿no? Siempre tratan de engañar. Si ustedes, por ejemplo,
¿Alguna vez han comprado un aceite a granel? ¿Qué es el aceite a granel? Caramba, ¿no? ¿Sabe Dios qué aceite nos estarán vendiendo? ¿Qué viscosidad tendrá? ¿Qué especificación API cumplirá? Es cualquier cosa. Pero yo le digo, ¿este cumple con la norma SN? Sí, es pues el mejor, ¿no? Por venderlos, nos dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, esa especificación dual de aceites, tanto que pueden usarse en motor diésel como en motor a gasolina, tiene que ser de un buen proveedor y de un buen fabricante. Tiene que ser confiable. Yo tengo aquí, ¿no? Una marca bastante confiable, por ejemplo, que es entonces este fabricante, eh, Castrol, ¿no? Que es un aceite de origen brasilero, el Castrol, ¿no? Aquí de adelante podemos ver, es un aceite Side 10W30, ¿no? Un aceite de viscosidad bastante buena, ¿no? Para la temperatura ambiente de Cochabamba, ideal, ¿no? Pero no se olviden que es el fabricante del auto que me va a decir que es el lubricante adecuado. Y ahí ladito se lee, ¿no? Leen ahí API SN, se lee en letras negras, API SN, ¿verdad? Entonces es un buen fabricante. Este fabricante, por ejemplo, tiene aceites duales. Este no es el que les estoy mostrando, ¿no? Este bidoncito no es dual, no es especificación S y C al mismo tiempo. Pero entonces este fabricante tiene, es confiable, ¿no? Esos aceites se pueden usar indistintamente, ¿no? En ambos tipos de motor. Y aquí está el símbolo de la API, se ve aquí, ¿no? El símbolo de la API, ¿verdad? API Service, y ahí dice entonces SN, ahí dentro del circulito. Eso es lo que caracteriza entonces, ¿no? A una especificación API para motores, entonces, a explosión a gasolina, año de diseño a partir del 2010, creo que era, ¿no? Bien, ¿verdad? Entonces está muy fácil de poder reconocer qué cosa es importante un aceite para un automotor. Entonces, habían sido dos cosas. Una de ellas, su grado SAE, que está asociado entonces, ¿no? Con su viscosidad. Hoy en día usamos solamente aceites multigrado, como hemos visto, ¿no? No se usan entonces aceites monogrado. Va a venir especificada la especificación en frío, la especificación en régimen permanente, 5W30, 10W40, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa importantísima, el año de especificación desarrollada por el fabricante del aceite. No se olviden entonces de que una especificación más moderna cubre las especificaciones más antiguas, ¿no? Bajo ese criterio vamos a entonces terminar este tema de los lubricantes entonces para automotores. Esta tablita es interesante porque me permite ver la equivalencia que tenemos entonces entre las diversas normas de lubricantes líquidos, ¿no? Para aplicaciones F5 puedo... Ay, no, se me va hasta allá, ¿no? Entonces, de lubricantes para aplicaciones, para diversos tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces una tablita de equivalencias interesante. Voy a subirlo un poquitín. Aquí está, con esto. Se ve entonces que los aceites industriales se especifican bajo norma ISO VG32, ISO VG22, ISO VG, ¿no? 46, el 68, después el 100. Por ejemplo, el 68, ISO VG 68, ¿no? Había sido más o menos equivalente en viscosidad a un SAE 30. Se ve, ¿no? Había sido entonces más o menos equivalente en viscosidad a un SAE 30, ¿verdad?
Existen otras normas de especificación de aceites más especializados, por ejemplo, la norma ACMA, Sociedad de Fabricantes de Engranajes de Estados Unidos. Ellos especifican aceites especiales para reductores, pero es algo más específico, ¿no? Por eso no vamos a entrar a ¿Me puede estudiar. repetir del ACMA, por favor? ¿Qué significa? ACMA, ACMA es la Sí. Sociedad Americana de Fabricantes de Engranajes. Engranajes. Cuando uno aprende a calcular engranajes, que va a ser nuestro caso, ¿no? Va a ser un capítulo siguiente, uno tiene que estudiar estas normas ACMA para hacer el cálculo de los dientes. Nosotros no vamos a abordar ese estudio porque vamos a tener un método simplificado de cálculo del tamaño del diente, ¿no? Para que resista los esfuerzos. Pero la norma ACMA entonces es la sociedad de manufactureros o de fabricantes de engranajes de los Estados Unidos. Entonces son más especializados, ¿no? Este tipo de especificación de aceites. Hay otros, ¿no? No solamente son estos. Pero entonces aquí quería mostrarles que realmente existe una equivalencia en viscosidades, aunque las especificaciones de los aditivos necesarios, ¿no? Para que cumplan sus funciones estos lubricantes son muy, pero muy diferentes.